buenas tardes. El día de hoy tenemos mucho gusto de estar aquí con ustedes, Juanita Saldívar y yo, y les vamos a hablar el día de hoy sobre aromaterapia. Vamos a explicarles un poco lo que es en general la aromaterapia, pero también les vamos a dar algunos tips muy importantes para la casa, para la oficina, para todas las situaciones, y les vamos a dar unas recetas que pueden ustedes hacer en casa muy fácilmente. Juanita y yo llevamos un rato trabajando ya con la aromaterapia y hemos estudiado lo que es la parte científica, lo que es la parte como tradición de la aromaterapia, y también hemos estado experimentando nosotros con nuestros pacientes y en nuestra propia casa, con nuestra familia, cuáles son los efectos de estos aceites en cuestiones muy cotidianas, y de eso se va a tratar la plática de hoy. Vamos a mencionar un poquito de lo que es la historia para que ustedes comprendan con facilidad cómo es que esto surge a través de las distintas culturas, ¿no? Se llama aromaterapia y se conoce como el arte del uso de aceites esenciales. El aceite esencial es el extracto que proviene de las plantas. Ellos siempre aparecerán en botellas chiquitas porque son concentrados. Vamos a decir que es como si fuera la sangre de las plantas, contiene hormonas y contiene una serie de elementos químicos que provienen de la planta. Ese es el aceite esencial. Eso es lo que se usa y es la base de todo lo que es la aromaterapia. La aromaterapia surge desde la época de los egipcios, que sería una de las culturas más antiguas. Ellos empezaron a elaborar aceites a través de plantas y fue con lo que empezaron a elaborar toda la parte del embalsamamiento de cadáveres. Pero se conoce a los egipcios como los reyes de la perfumería, porque descubren ellos el poder de los aceites en la psique. Se empiezan a dar cuenta que al perfumarse, usando aceites esenciales, provocan efectos sobre otras personas. Tal es el caso de Cleopatra, quien conoce y aprende el arte de la seducción a través del uso de aceites esenciales y empieza a modificar cómo el entorno la ve. Y eso es algo que ustedes pueden hacer con aceites esenciales, desde luego, con mucho cuidado, porque van a generar un efecto. Sí hay una realidad, porque hay una cuestión científica que ya nos puede comprobar que el aceite esencial trabaja sobre la psique. Ahí va a generar emociones. No todas las emociones son emociones agradables. Por eso es que se convirtió en un arte. Solo aquellos que lograban experimentar en ellos mismos el efecto del aceite esencial eran los que podían manipularlo a su antojo, generando estos efectos sobre otros. En el caso de Cleopatra, como les mencionaba, ella lo usó para seducir y para controlar a su pueblo. Por eso en los textos que hay antiguos, muchas personas piensan que Cleopatra era una belleza, pero físicamente en lo que se ha registrado sobre lo que queda de restos, se ha comprobado que su físico era desagradable. Entonces una persona inclusive que no esté muy agraciada físicamente puede hacer uso de aceites esenciales para generar un efecto distinto en la mente de las personas que están cerca de ellos. Esto podría llevarse a campos como el decir, por ejemplo, yo voy a trabajar con personas en un curso o voy a dar una plática y quiero generar un efecto de cordialidad. Entonces hay aceites esenciales que tú puedes usar para generar una sensación de cordialidad con las personas con las que vas a trabajar. En tu caso, Juanis, ¿qué has visto? ¿Qué tú nos podrías decir? Ok, bueno, muchas gracias, Ingrid, nuevamente por la invitación. Aquí la experiencia realmente en el uso de los aceites de manera muy personal, déjame decirte que ha sido muy agradable, ha sido muy grato el comprobar esta parte. Generalmente teníamos la idea de que el aceitito te iba a ayudar con picaduras de insectos, con quemaduras, con alguna molestia estomacal, por ejemplo, para un resfriado, etcétera, ¿no? Con enfermedades de este tipo. Sin embargo, con el uso te vas dando cuenta que sí cambia la atmósfera. Cambia completamente la atmósfera que te rodea y empiezas a ver cambio de actitudes, empiezas a ver cambio de emociones, empiezas a ver cambio en la personalidad inclusive de las personas que están alrededor que tienen contacto con estos aromas, ¿no? Entonces, en mi caso muy particular, créeme que ha sido algo muy grato, ha sido algo muy
realmente muy mágico, si tú quieres llamarlo de esa manera, el hecho de ver que, por ejemplo, un bebé que lloraba todas las noches, todas las madrugadas, exactamente a la misma hora, por ciertas molestias, por ciertas incomodidades y lo que tú quieras, a partir de que se empiezan a utilizar aceites en su masajito, en su almohada, una aromaterapia ya un poquito más estructurada, ¿verdad? El niño empieza a dormir y por lógica toda la familia empieza a dormir y a descansar, ya de corrido toda la noche. Dices tú, es que sí hay algo dentro de esto, ¿no? Entonces sí ha sido muy agradable el uso de este tipo de materiales. Entonces, al ver esto, o sea, ya en un testimonio, por ejemplo, como Juanita, que nos habla de algo muy práctico que ha hecho, nosotros nos podemos dar cuenta porque es un arte. No es una receta la única y este es el aceite para ti. Nunca sabes exactamente qué aceite es para ti, porque el aceite tiene un aroma que es lo que también va a tener efecto sobre tu mente. Entonces hay aromas que no nos gustan, que como vienen de plantas y flores, no vamos a vibrar ahí. A mí, por ejemplo, la rosa es un aceite que me fascina, me encanta el olor a rosas, pero hay personas que lo relacionaron en un momento de su vida con algún aroma especial, con una persona, con una situación. Entonces, ese olor a lo mejor lo recuerda a la abuelita, pero no lo quieren usar para ellos, por ejemplo, en el lenguaje de la seducción. Cuando la rosa, por ejemplo, tiene más de 500 elementos, con lo que te permite ir desde la parte espiritual y muy light del uso de la rosa hasta la parte más poderosa de la seducción. Así es. ¿Por qué? Por sus características. Pero si tú, al momento que hueles la rosa, te lleva a tu abuelita, cero que va a haber seducción, claro, ¿no? O sea, más bien te va a tener un recuerdo muy grato, muy apapachador, muy maternal, pero no te va a llevar al efecto que tú estás buscando. Entonces, el efecto es algo que tienen que ir mediando y que tienen que ir pegando con el aceite que van a usar. Les comentaba yo que diferentes tradiciones, y vuelvo a tomar la rosa con el tema de los romanos. Todo va también teniendo que ver con las plantas endémicas de los lugares donde se empiezan a trabajar aceites esenciales. Lo que los egipcios se convierten en un pilar es en el tema de la destilación de aceites esenciales. Ellos manejan la técnica y es lo que se va llevando a diferentes países, y ahí es donde las plantas y flores propias de los lugares empiezan a ser destilados y empieza a haber aceites por regiones, que todavía al día de hoy es lo que tenemos. Nosotros recibimos aceites de diferentes lugares del mundo, porque jamás verán un árbol de naranjas en Canadá, porque los árboles de naranjas jamás crecerán por el clima y por las condiciones del ambiente, como tampoco hay sándalos en Europa. El sándalo es propio de la India y ahorita ya hay cultivos de sándalo en Australia, y me comentaba alguien que hay unos cultivos nuevos que están saliendo en Argentina. Todo depende de las condiciones del suelo y del clima en el que se va a sembrar y cultivar determinada planta, flor o árbol para hacer el aceite esencial. Entonces ocurre en el pasado, y por eso va siendo una tradición milenaria, porque los aceites provienen de regiones, y según la región y según las tradiciones y lo que se vivía, es que se le daba uso a los aceites. Los romanos se convierten en los reyes de la creación de baños. Ellos crean los famosos baños de aromaterapia, y al finalizar el baño siempre se ungen en aceite de rosas. El aceite de rosas tiene muchas propiedades sobre la piel, sumamente hidratante, sumamente relajante. Si ustedes usan un verdadero aceite de rosas diluido, desde luego, en algún aceite o una crema, van a sentir un efecto de tersura sobre la piel. Es tremendamente tersa y elástica. Entonces eso les generaba una sensación de confort, y muchas veces también curaba el alma. Algunos de los emperadores romanos las usaban muchísimo para quitarse la sensación de culpa después de todas las masacres que cometían, y de saber que estaban llevando a su pueblo a veces a límites extraordinarios, o de las famosas peleas en el Coliseo romano donde se derramaba demasiada sangre. Se hacía eso, y también lo que hacían era que tomaban palomas y mojaban las alas de la paloma y las lanzaban al aire. ¿Para qué? Para transformar por completo la atmósfera de violencia que se había generado dentro del Coliseo, y sacar a la gente con otro tipo de sensación en el alma, porque no es fácil ver lo que se veía ahí. Claro. Entonces, si nos rastreamos las tradiciones, vamos encontrando entre egipcios, babilonios, romanos, griegos, y cada quien, y desde luego la medicina china, la medicina ayurvédica de la India, y cada quien le va dando su toque.
y desde luego basándose en las plantas que ellos tienen, porque no Así hay la es. globalización que tenemos ahorita, y entonces no podrían haber conseguido un sándalo de la India cuando se encontraban en América, por ejemplo, ¿no? Entonces ya cuando empiezan a viajar y se empieza a hacer el comercio, sí empieza a ver eso. Y aquí hay una parte muy interesante de la aromaterapia. La aromaterapia se queda entre la gente de poder, entre la gente que tiene dinero y tiene poder, que son los reyes, que son emperadores, que son los sacerdotes, que son la clase de los nobles, pero nunca queda al alcance de la gente, de los plebeyos o de la gente que eran esclavos, mucho menos que eso, ¿no? Entonces, hay una liga real entre los aceites esenciales y una cultura, un nivel de conocimiento. Y son los sacerdotes siempre, en todas las culturas, los dueños del conocimiento. Y ellos son los que le van dando a los reyes, emperadores o gobernantes diferentes herramientas a través de aceites esenciales para controlar. Y las guerras que hubo en aquellas épocas, todas fueron por especias y por aceites esenciales. No se peleaban por el oro era un valor, pero el incienso y la mirra, aceites esenciales, estaban en el top 10 igual a la par que el oro. Entonces nos podemos dar cuenta el valor de un aceite esencial. ¿A qué viene esto? Que el día de hoy todavía tenemos que entender que un aceite esencial no es barato. No es barato porque lo que estamos comprando es un extracto que requiere un proceso de trabajo y de destilación diferente para cada tipo de planta, cítrico en el caso de los cítricos, maderas, etcétera, y eso va haciendo más caro o más barato un aceite esencial, pero en sí ningún aceite esencial va a costar 30 pesos, eso Claro. es imposible de conseguir en el mercado, porque además también, como mencionamos, hay un tránsito del aceite esencial, ¿no? La planta se cultiva en la India, pues tiene que llevar un tránsito determinado, además de su proceso de destilación, el pago de impuestos, el envío, etcétera, hasta que llega a nuestras manos. Entonces, lo que recibimos cuando estamos hablando de empresas que trabajan aceites esenciales serios y puros o certificados, es que estamos comprando un producto que no puede ser muy barato en el mercado. Sin embargo, estamos hablando de un concentrado, lo cual sí nos permite diluir y, digamos, abaratar entonces el precio de un producto y poder hacer una gama de productos como los que les vamos a mostrar el día de hoy. Ustedes con una pequeña botella pueden enriquecer un shampoo, pueden crear una crema, pueden crear un aceite para masaje, pueden crear una brisa de cualquier tamaño y con cualquier finalidad, ya sea modificar un ambiente, como tú decías, o ya sea tratar un padecimiento físico o hacer una limpieza energética. Cuando estamos teniendo muchos problemas, cuando nuestro dinero no fluye, cuando nuestras emociones están quedando estancadas, podemos, a través del uso de aceites esenciales en forma muy práctica, modificar todas esas cosas. Que tú de alguna manera también ya lo has visto en experiencia con pacientes o con personas que te han buscado para el uso de los aceites esenciales. Así es, ¿no? así es. Ha sido muy agradable realmente la respuesta. En la actualidad como que toda la gente está tendiendo a buscar una alternativa a la medicina tradicional de medicamentos, a la medicina alópata. El ayudarnos un poquito con esta parte y cuando empieza a descubrir la gente que aparte el aceite esencial, aparte de ayudarnos con nuestro cuerpo físico, nos va a ayudar con nuestra parte emocional, que cabe mencionar que la gran mayoría de las enfermedades que nos atacan dentro de nuestro cuerpo físico se desarrollan a partir de las emociones, Claro. ¿sí? Entonces, si nosotros vamos al médico, el médico nos va a decir, tómate una aspirina, tómate un antidepresivo, por ejemplo, que a la larga cuando empezamos a utilizar este tipo de medicamentos nos van a traer complicaciones extras, ¿no? Si no teníamos, por ejemplo, el problema de una gastritis, pues ahora sí lo vamos a tener, ¿no? Y con este tipo de medicina alternativa, nos vamos a poder ayudar con esa parte, empezar a ver, y la gente empieza, por ejemplo, con un aceitito, precisamente, me tocaba el caso de una señora de colitis, un problema muy fuerte de colitis, que ya estaba de ranitidina, pero sí en todos sus harta ya, ¿no? Le empezamos a proporcionar el aceite enfocado a la gastritis, y ella empieza a sentir una serie de alivios, aparte del estomacal, una parte me dice, es que ya puedo dormir.
Qué bueno. Sí, es que tenía yo, ¿qué te gusta? Un mes con insomnio y ya puedo dormir a partir. Ella lo asociaba, por ejemplo, a que como ya no tenía el malestar, ya como ya no tenía el dolor, pues ya podía descansar. Sin embargo, el concentrado, la combinación de aceites para generarle pues le ayuda a otras cosas, ¿no? Como tú mencionabas, la parte de recibirlo a partir del aroma, pues es mucho más rápido, mucho más efectivo. Le cambió el humor a la señora, empezó a dormir y por lógica empieza a esta parte de la colitis a disminuir, una mejora, ¿no? sí. Y eso que dices es muy importante, Juanita, porque uno puede entrar al uso de los aceites esenciales porque ya tengo un problema físico que ya detecté y que ya se somatizó, en este caso en un colon irritable, y yo entro con un aceite esencial, la persona viene y me dice es que tengo una colitis que ya llevo años y ya me tomé todo lo que hay en el mercado, ya no me hace efecto, bla, bla, bla. Entonces nosotros decimos, bueno, ok, te voy a preparar un aceite esencial, tu colitis es nerviosa, tu colitis es porque comes muchos irritantes, ¿cuál es? Un poquito saber el fundamento de dónde empezó, ¿no? Y de ahí elegimos una serie de aceites, ¿no? Que pueden ser, yo siempre recomendaré no usar más de 4 aceites, pero vamos a suponer que tomamos 4 aceites esenciales, dependiendo de lo que la persona nos refirió, ¿no? Y tomamos un aceite vehicular. El aceite vehicular es el aceite en que se diluye, por eso se llama vehicular, es un vehículo. En él vamos a colocar gotas de aceite esencial. El aceite vehicular puede ser desde el aceite más común que tienen en la cocina, como es el aceite de cánula, que ahorita está muy de moda, el aceite de soya, el aceite de cártamo, el aceite de olivo. Esos aceites los tienen en las cocinas. Funcionan perfecto porque provienen también de plantas. Tiene que ser un aceite natural. Nunca vayan a usar aceite mineral porque el aceite mineral proviene del petróleo. Entonces lo que va a pasar es que ustedes toman un aceite de bebé mineral y colocan gotas de aceite esencial, la van a ver la gota siempre nadando porque jamás se va a diluir en un vehículo que es químico. Entonces ustedes toman su aceite y también hay la gama de aceite de almendras dulces, aceite de aguacate, aceite de jojoba, aceite de girasol. Entonces, depende del aceite que a ustedes les guste más. A mí personalmente me gusta mucho almendras y caléndula, porque son aceites delgaditos. El aceite de jojoba es un aceite más denso, más pesado. Entonces se esparce en la piel y deja más sensación grasosa, pero hay gente que eso le agrada. Entonces es al gusto de quien lo va a utilizar. Entonces van a usar su aceite esencial y lo van a colocar sobre su aceite vehicular. En el caso de la colitis, nos refieren este problema, tomamos un par de aceites, 3, 4, colocamos gotas y lo vamos a girar de esta forma. ¿Para qué? Para permitirle al aceite, a los diferentes aceites esenciales que hagan una mezcla homogénea dentro del aceite vehicular. Si ustedes tuvieran una botella transparente, irían viendo, porque algunos aceites tienen colorcitos, algunos son verdes, amarillos, etc. Van viendo cómo se mezclan. Ahorita nos vamos a ir a un corte y al regreso les vamos a mostrar un poco esta técnica de preparación del aceite. It's only been a week, the rush of being home and rapid fading, the failing to recall what I was missing all that time in England has sent me aimlessly on foot or by the help of transportation to knock on windows where my friend no longer live. I had forgotten. And everywhere I go, there's always something to remind me of another place and time, where love that traveled far had found me. We stayed outside till 2, waiting for the light to come back. We didn't talk, I knew, until you asked what I was thinking.
words are analogies and puzzles. The woman holds her tongue, knowing silence will speak for her. Brave men tell the truth. The wise man's tools are analogies and puzzles. The woman holds her tongue, knowing silence will speak for her. Will speak for her. And everywhere I go, there's always something to remind me of another place and time where love that traveled far had found me. It's only been a week. The rush of being home and rapid fading, the failing to recall what I was missing all that time in England. It sent me aimless. Como les estábamos comentando, entonces ustedes pueden preparar aceites para muchos padecimientos, ¿no? Por ejemplo, algo que es muy común también es problemas de circulación, ¿no? Todo el mundo ve los productos que hay en el mercado que son buenos porque también están en base a plantas. Están hablando de la vitis vinífera y de plantas, o están hechos de cosas naturales. Ahí son plantas de herbolaria que se pueden ingerir. Los aceites esenciales no se pueden ingerir, solamente se pueden aplicar vía cutánea o se pueden inhalar en diferentes formas, como puede ser un spray, como puede ser colocarlo en una bolita de algodón. En fin, hay varias formas, ¿no? Pero en nuestro caso, un aceite que es muy bueno para la circulación es el ciprés. Entonces, hace un preparado a base de ciprés, donde también se puede colocar dependiendo del problema que tiene la persona. Si, como tú decías, una persona me dice, es que yo no duermo bien, pues aprovechamos y le podemos poner un poco de lavanda para que además le relaje y le hidrate bien la piel. Y entonces el ciprés va a hacer su función, va a activar la circulación. Ojo y cuidado, hay aceites esenciales que tendrán ciertas contraindicaciones. El aceite de ciprés eleva la tensión de las venas. Entonces, si la persona tiene problemas de hipertensión, no se le va nunca a recomendar un aceite de ciprés y buscaremos opciones. Otra cosa que ahorita estaba recordando, por ejemplo, los diabéticos. Los diabéticos tienen muchos problemas de piel. Entonces, una cosa que les recomendamos mucho es el uso de los jabones. Nosotros entre la línea que tenemos productos ya están terminados, ya son productos preparados que pueden usar con toda tranquilidad. Entonces, a una persona que tiene un problema de diabetes se le puede complementar el uso de un jabón que ya está preparado. A su gusto, hay 5 gamas de jabones muy agradables todos. Sí. Bonita los ha usado. Sí. Hidratan muy bien la piel, por eso son muy recomendables para alguien que está sufriendo problemas de diabetes y que ya trae la piel con ciertos problemas, que igual lo pueden usar con un bebé. Hay el de lavanda que lo pueden usar con el bebé para bañarlo en la noche, sí, y que se duerma y tener la piel muy hidratada. Y posterior al baño puede usar un aceite preparado que tenga algunos aceites que sirvan para que la piel se hidrate, pero también para relajar. La persona que está sufriendo de diabetes está sufriendo mucho. Así es. El sufrimiento empezó en lo emocional y tiene su vida, muchos libros hablan de la diabetes como un problema que es amargura, que es falta de dulce, de amor en la vida. Entonces, es una persona que está teniendo problemas de esa sensación de abandono, de soledad. Hay aceites que le van a ayudar mucho a complementar la parte emocional.
con la que el físico se va a ver muy beneficiado. Entonces, como decía Juanita, uno puede entrar por el problema físico y tocar, porque va a pasar con los aceites las partes emocionales. ¿Cómo funciona esto? Es sencillo y complicado a la vez. Sencillo, yo abro un frasquito de aceite esencial, lo voy a acercar a mi nariz y lo primero es que voy a dar como un toque, le voy a dar una inhalación y voy a inhalar el aceite esencial. ¿Qué está pasando en este momento? Si ustedes pudieran sacar una radiografía de lo que está pasando, es que el aceite penetró a mi nariz y llegó a las terminales nerviosas que captan los aromas. Esto es una velocidad increíble, porque yo lo estoy oliendo y estoy diciendo huele a... ¿Por qué? Porque las moléculas del aceite esencial son captadas por las terminales nerviosas que ya tienen una especie de clasificación. Entonces los olores llegan, digamos, etiquetados al hipotálamo, que es donde se encuentra el cerebro primitivo. Ese está pegado a la memoria. Entonces ahí se va a llevar a cabo esa conexión y yo digo, huele a, bueno, este aceite esencial, ¿no? ¿Verdad? Este huele a limón. Yo no había visto lo que tenía, pero al abrir huelo y digo, huele a limón. Y empiezan a surgir en mi mente una serie de imágenes relacionadas a los limones y cada quien sabrá, a lo mejor te recuerda la paleta de limón que te gusta tomar, la paleta helada, a lo mejor te recuerda un cóctel de camarones en la playa con su limón, o cualquier versión de limón que tú tengas en tu mente es lo que aparecerá. Después empieza a provocar emoción, porque si el limón para ti es una sensación agradable, empezarás a asociarlo a, te digo yo, el cóctel de camarón en la playa, descansando rico, empiezan una serie de recuerdos agradables. Y digo, ay, qué rico, el limón me agrada, el limón me hace sentir bien. En ese momento no sé para qué sirve el limón, pero sé que me agradó y sé que lo pondría en un difusor, por ejemplo, que lo pondría en un aceite, en un spray, y que lo pondré en las habitaciones donde estoy, porque para mí el limón es una sensación agradable. Si después yo tomo un texto serio de aromaterapia, que hay muchos y muy fáciles de conseguir, algunos de precios muy accesibles, y leo las características del limón, me voy a sorprender de la gama de posibilidades que, entre otras cosas, es un antiséptico. Entonces yo lo estoy poniendo en una oficina y la gente llega con gripa, seguramente el área donde yo estoy colocando ese aceite va a hacer que el sistema inmune, no solo el mío, sino todos los que se encuentran en esa área, se va a levantar y va a impedir en muchos casos el desarrollo de una infección, del contagio, como decimos, ¿no? Y ya, en cuanto yo tuve la enfermedad, porque a lo mejor yo traía el sistema ya inmune un poco bajo, entonces de todas maneras me va a dar la gripa, pero el limón me va a ayudar a respirar mejor, me va a ayudar a que mi sistema inmune vaya poco a poco venciendo a ese agente que entró a mi cuerpo en forma de una infección viral fácilmente. Entonces es bien interesante que si yo el aceite lo estoy asociando con algo agradable y me está provocando sensación de agrado, yo lo voy a poder usar con facilidad en donde quiera que lo tenga. Ahora, también hay que leer bien los textos de aromaterapia porque es importante saber cuándo no usar el aceite. Hay aceites como el limón que activan la mente. Entonces, yo ya lo que quiero es dormirme en la noche, no recomiendo el uso de un aceite de limón, por mucho que me agrade, porque me va a tener activo más tiempo y me va a inquietar y mi sueño ya no va a ser relajante. En el caso del aceite de la colitis, estoy segura que algo que le agregamos fue lavanda. Por eso la persona, además de haberle relajado el intestino y de haberle arreglado el problema que ya traía, empezó a dormir mejor. Le relajó el sistema nervioso, y porque seguramente la colitis tenía algo que ver con lo nervioso, entonces de alguna manera relajó el intestino, pero relajó también el cuerpo completo. Así es. Y la persona pudo tener un mejor descanso. Entonces les decía, esta sería una versión, usar aceites vehiculares que son los que ustedes tienen en casa fácilmente. Si tienen preferencia por alguno, lo pueden conseguir en cualquier farmacia seria y compran su aceite, lo colocan en su botellita. Normalmente envasamos en frascos de vidrio porque los aceites esenciales son corrosivos y aun cuando ya lo tengan diluido, muchas veces el plástico de las botellas se empieza a deteriorar. Entonces moléculas del plástico se van a empezar a ingresar en su aceite esencial y perder algunas propiedades y volverse un poco tóxico para la piel, irritante. Entonces de preferencia usamos los frascos de vidrio y los usamos color ámbar para evitar que la luz solar que pudiera estar cerca de la zona donde se encuentra el aceite deteriore el contenido de tu aceite. Para los aceites esenciales las recomendaciones son las mismas que un medicamento. No colocarlo en lugares que da sol, tenerlos en lugares frescos y secos, las botellas bien cerradas porque son volátiles, empiezan a evaporarse y entonces ustedes tenían un aceite, digamos, tenían 5 mililitros y no lo cerraron bien y no lo usaron en 2 meses y cuando ven tienen 1 mililitro menos que se perdió en nada, ¿no?
y nunca al alcance de los niños, porque los niños, digamos el limón, que yo lo destapo y lo huelo, les voy a pasar ahorita a Juanita para que lo haga, a mí me antojaría hacerle así, pienso que vas a ver el limón, un poco de sal, como paleta de limón, y pues al niño se le va a antojar. Uno que es muy atractivo para los sí. niños, por ejemplo, es la mandarina, y ellos sentirían que se están tomando algo de mandarina. ¿Y qué va a pasar? Las mucosas se irritan muchísimo con el aceite esencial porque es concentrado, quema. No se van a morir, no van a pasar algo así, pero se va a irritar mucho la mucosa, y pues esto no es lo que se busca, ¿no? Entonces tratamos siempre de usarlos en diluidos y lejos de los niños. Para los niños, los jabones, volvemos a lo mismo, es una forma muy sencilla de usar el aceite esencial. El difusor sí y no, siempre y cuando lo puedan poner fuera del alcance del niño, en una repisa alta, en un lugar donde el niño no lo va a alcanzar, pero sí lo va a poder recibir sus beneficios. El spray, ya sea que ustedes lo quieran elaborar en casa o los quieran comprar, hay una gama grande, nosotros tenemos muchos sprays de diferentes y podemos inclusive prepararles uno que fuera de acuerdo a sus necesidades. Pero si ustedes se animan a preparar aceites, sprays en su práctica para su casa, pueden tomar una botella, igual les recomiendo botellas ámbar de vidrio con un atomizador, y lo colocan, van a colocar de su botella, dependiendo de la capacidad que tiene, es un 80% de agua, de preferencia destilada. No todo el mundo encontramos agua destilada porque no vamos a las farmacias o laboratorios, pero pueden usar agua mineral, también es muy recomendable, es un agua que está depurada. Y si no tienen agua mineral, también pueden usar agua del garrafón, no pasa nada. El otro 20% lo van a usar de alcohol, que es recomendable el vodka. ¿Por qué usamos el alcohol? Porque el alcohol va a servir, 1, para fijar el aroma, y 2, para diluir los aceites, porque los aceites, sobre todo depende de dónde provienen, el aceite a veces su densidad con el agua no permite que se diluya. Entonces ustedes, si pudieran verlo, estarían nadando la gota en el agua y no se habría nunca hecho una mezcla homogénea, no estaría integrado al agua. Entonces colocan su vodka, su agua, sus gotas de aceite esencial. Depende del volumen. Nosotros normalmente, si consultan el Face de Aromacer, ahí ponemos muchas recetas y vamos dando proporciones. Y para un frasco de 20 mililitros no usamos más de 10 gotas, considerando que usamos 2 o 3 aceites diferentes. Y vamos así poniéndoles proporciones, pero también a nuestros correos nos pueden buscar para que les demos las proporciones si quieren preparar algún aceite o quieren preparar alguna brisa. Una vez que ustedes ya tienen la brisa, aceite o lo que hayan preparado para usar, pues ya, yo recomiendo siempre ponerle una etiqueta, porque a lo mejor hice un aceite estábamos con infección, entonces traía tomillo y limón y alguna mezcla de ciertos aceites que ayudan por una infección viral, y después digo, ¿y esto qué es? O ya tengo 3 o 4 botellas y ya no sé para qué son. A mí me llegó a pasar en algún momento, así que se los digo de todo corazón, póngale una etiqueta normal y póngale claramente para qué lo hicieron, así lo podrán usar toda vez que esa situación se vuelva a repetir. Los aceites son corrosivos, como les había yo dicho, y si cae la gota sobre su etiqueta va a borrar lo que dice. Entonces yo siempre les pongo una base de algún pegamento, estos diurex o esas cosas para que lo trate de conservar lo más posible, pero les digo que en el mercado es muy difícil poder mantener completamente sellada una botella porque estamos hablando de productos naturales. Entonces sí provocan cierta destrucción, ¿no? Cierta erosión sobre lo que caen. Otra cosa que se usa mucho, las almohadas de aromaterapia. A ver, Juanes, ayúdanos con la almohada. Ok. Bien, estas almohadas están rellenas de lo que son semillas tratadas para que no germinen dentro del costalito, claro. Porque la podemos inclusive esparcir un poquito de agua. ¿De qué nos va a servir? Si nosotros lo metemos, por ejemplo, al microondas, esta parte nos va a ayudar con dolores estomacales, con cólicos, por ejemplo, con los cólicos menstruales, con dolores de cabeza, cuando ya traemos un cansancio muy muy fuerte, por ejemplo, en hombros, en espalda, la metemos unos minutos al microondas, la podemos rociar con agua, nos la colocamos en la parte lastimada, en la parte afectada, y nos va a proporcionar un alivio bastante agradable, sobre todo por la parte de la aromaterapia también. Si, por ejemplo, llegamos del gimnasio, nos sentimos adoloridos, nos hemos golpeado con algo en cualquier parte, lo metemos
en el refrigerador. ¿Qué hacemos? Metemos la almohadita en una bolsa de plástico, la metemos al congelador un par de horas y la colocamos. Para la fiebre de los niños, claro, increíble. Sí, dolores de cabeza de cuando venimos, por ejemplo, de la calle, que llegamos muy cansados y sobre todo cuando hace demasiado sol, esta parte nos va a ayudar bastante. Sí, entonces nuestras almohadillas tenemos de varios tamaños, para los ojos, para los dolores de la cabeza. Esta nos cubre, por ejemplo, perfectamente las muñecas. La gente que trabaja mucho con la computadora, claro, es increíble la parte, inclusive la podemos utilizar para recargarnos, sí, y el utilizar el mouse, y va a ser una ayuda muy, muy increíble para lo que son nuestras articulaciones. Desinflamatorio, sí. En la aplicación sería lo que vienen siendo las compresas, compresa de agua caliente, como decías, para ciertos Así dolores, inclusive los de artritis, osteoartritis, todas estas deformaciones de articulaciones propias de la edad o del desgaste de algún tipo de deporte extremo, de algún tipo de exceso, va a ayudar porque lo que tienen ellas, como decía Juanita, son semillas de aromaterapia, entonces van a ayudar, van a ir liberando el poder de la aromaterapia sobre la articulación. Si ustedes a eso le agregan el uso de un aceite, por ejemplo, previo, me pongo el aceite para dolor de articulaciones. Hay aceites como la toronja, como el enebro, como el abedul, el abeto y la albahaca, por mencionarles solo 5 de la gama enorme que hay, que si yo los coloco sobre articulación, sus moléculas van a hacer que poco a poco las toxinas que están en esa zona empiecen a liberarse. Con eso yo voy a bajar la inflamación, porque todo esto está relacionado al proceso inflamatorio. Eso es lo que me provoca el dolor y eso es lo que me va atrofiando mi articulación. Entonces, al colocar un aceite y después colocar esto, que esta de hecho se llama articular por lo que tú estabas haciendo, rodea perfecto articulaciones. Es de sencilla aplicación, la pueden colocar en hombro, la pueden colocar en rodilla, la pueden colocar en tobillo, en fin, en todas las articulaciones. Hay unas para cuello y hombros, porque ya es un área un poco mayor, y si mi problema es constante en esa zona, pues voy a necesitar cubrir esa zona con mayor pues espacio, ¿no? Tener mayor volumen para poderlo, porque de esta manera, si yo nada más coloco aquí, un ratito aquí, y luego un ratito acá, o sea, como ya me regresó el dolor mucho, aquí. sí, me estoy tardando mucho, cosa que tengo una mayor, como un área más grande, ¿no? Tenemos un guante que es para los problemas de la articulación de la mano. Entonces coloca a la persona que ya tiene artritis en mano o el túnel carpiano, entonces hagamos que es esta, ¿no? Pero así yo meto la mano por completo dentro del guante y entonces me va a provocar el bienestar. También se me ocurría que se pueden usar las que son de cuerpo, que son largas, en las mujeres embarazadas, cuando están teniendo todos los dolores de cintura previos ya al parto, es muy recomendable, no tiene ningún efecto secundario, es muy light el uso de la aromaterapia así. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar con la parte donde les vamos a dar un par de recetas y a mostrarles cómo lo pueden usar en forma práctica en su casa. For a body, help of transportation, to knock on windows where a friend no longer live, I had forgotten. And everywhere I go, there's always something to remind me of another place and time, where love that traveled far and found me. We stayed outside till 2, waiting for the light to come back. We didn't talk, I knew, until you asked what I was thinking. That's what I was thinking.
It's only been a week. The rush of being home and rapid fading, failing to recall what I was missing all that time in England. It sent me aimlessly on foot or by the help of transportation to knock on windows where a friend no longer live. I had forgotten. And everywhere I go, Bueno, estamos de regreso. Estábamos con el tema de las almohadas de aromaterapia. Todos los alcances que tienen depende de la almohada de aromaterapia, pero con una simple pueden ustedes hacer maravillas. Con una del tamaño de esta articular pueden tratar los problemas en el abdomen, en algunas partes. Pues, como le decía yo, Juanita, la puedes estar acomodando en diferentes partes, eso es lo de menos, ¿no? La almohada para ojos. La almohada para ojos sí tiene otra digamos, indicaciones. Esta no se calienta. Esta siempre será en frío o así a la temperatura ambiente. ¿Para qué nos sirve? Bueno, cuando estamos muy cansados, como tú decías, llego de trabajar, estoy muy cansada, la vista ya la tengo agotada de tanto trabajo en la computadora o del tráfico, etcétera. La coloco, si la puedo enfriar un ratito en el congelador, maravilloso. Si no así, simplemente me recuesto y la coloco sobre mis ojos. Me va a permitir relajar toda la piel que está alrededor de los ojos y me va a ayudar a relajar porque el aroma va a entrar a mi nariz, entonces va a ir haciendo los efectos y poco a poco me voy a relajar. Muy recomendable también para quien tiene prácticas como el yoga, la meditación o algún tipo de forma de relajación, la puede usar porque le va a ayudar a relajarse mejor. Desde luego que sí la tienen que usar en la posición horizontal, si no, como la van a detener, ¿no? Pero esas son las indicaciones, cómo se usan en general las almohadas de aromaterapia. El difusor se utiliza con una velita, con agua, en el recipiente, como sea, algunos se separan, algunos están fijos, se coloca la vela y se colocan gotas de aceite esencial. Pueden hacer sus mezclas. Si ustedes contactan con nosotros, tenemos muchas variedades de mezclas, depende para el ambiente que quieran generar. Incluso si ustedes tienen un negocio y quieren promover la venta de productos, hay mezclas cuya base desde luego es la canela, en algunos casos el pachuli, que generan el deseo del otro de comprar. Yo tengo una casa y la quiero vender, puedo colocar un difusor en la casa y una mezcla para que la persona que entre a la casa le genere una atmósfera que diga, esta es la casa de mis sueños. A lo mejor físicamente no lo era del todo, pero en ese momento la persona se engancha. Les digo que hay efectos que se generan en la mente. O tengo un negocio, que desde luego tienen que ser negocios que no tengan que ver con comida, porque el negocio de comida, pues solito tiene que llamar por su propio aroma, ¿no? Pero si mi negocio es vendo algunas artesanías o algo así, puede ser que genere el efecto, la ropa, inclusive ese asunto se usó mucho en Oriente y hubo muchas demandas en Japón porque hacían que la gente comprara, iban sobre la psique y generaban el deseo de ansiedad de comprar. Entonces se prohibió y se ha cuestionado mucho sobre ese efecto real. Ahí es donde entraría una parte del estudio de aromas que se llama aromacología. La aromacología es el estudio de los aromas, ya sean sintéticos o naturales, sobre la mente, sobre la psique. ¿Qué se hace? Se analizan los aceites esenciales, sean sintéticos o naturales, y por las moléculas que contienen se prevé un efecto. Si este aceite esencial puede tener un efecto afrodisíaco, que sí existe y es real. Tiene un efecto ansiolítico, tiene un efecto antidepresivo, etcétera, etcétera. Se prueba en sujetos de distintas edades, condiciones y situaciones para ver qué genera sobre ellos. Cuando el efecto es estándar, es decir, que si yo me lo pongo, tú te lo pones, se lo pone una persona de tercera edad, un niño, va a generarles a todos el mismo efecto. En ese momento se registra y se dice el aceite esencial natural o sintético de naranja es antidepresivo. Entonces ahí fue donde empiezan a usarse los aceites para fines no terapéuticos, pero manipuladores. Entonces, es cuestionable, aparte, es a lo que ustedes crean, o lo que ustedes quieran llegar a usar el aceite esencial. Entre la gama de todo lo que tenemos, también tenemos mezclas. Las mezclas son interesantes porque muchas veces las pueden hacer
de aceites sintéticos y solo usarlas en difusor, porque los aceites sintéticos sí tendrán un efecto sobre la piel, digamos, nocivo, porque como todo lo químico va generando un problema de irritación. Y aquí una pregunta, Ingrid, ¿qué diferencia habría entre un aceite sintético y un aceite esencial? ¿Cuáles serían como que las restricciones de uso? Muy buena pregunta. El aceite esencial puro, natural, proviene de plantas. El aceite sintético son moléculas que se igualan en un laboratorio y se sintetizan en el laboratorio, se juntan a manera de provocar el mismo olor, que nunca será igual. Si ustedes abren un aceite de naranja natural y abren un aceite de naranja sintético, van a sentir la diferencia. Si ustedes solo van por un efecto y lo quieren usar en un difusor, no tiene mayor diferencia el uso de uno y otro en cuanto al efecto, es decir, a la emoción que voy a provocar. Pero si yo estoy cuidando, estoy por la línea de lo natural y de que mi piel para mí es lo más importante y el cuidado de mis órganos, debo siempre irme sobre la línea de aceites orgánicos naturales. ¿Para qué? Para que yo pueda tener la certeza de que el aceite, conforme entra a mi cuerpo, vía respiratoria o vía cutánea, va a ser eliminado de la misma forma. Si solamente quiero efectos de olor, de aroma, y lo que ese aroma vaya a traer hacia mí, por ejemplo, en esta mezcla que tengo aquí, se llama Prosperidad. ¿Qué tiene esta mezcla? Tiene varios aceites, entre ellos el pachuli, que va a generar en mí un efecto de motivación. La prosperidad no viene sino porque yo la promueva en mí. La prosperidad no es sacarme la lotería. La prosperidad es que yo genere la abundancia, genere la sensación de tener más de lo que sea, pues una prosperidad en cuestiones de económicas, o pues una prosperidad en una riqueza espiritual. Entonces es el que yo quiera más, obtener más, y haga todo lo necesario para llegar ahí. Es que hay una mezcla de amor. ¿Qué busca la mezcla de amor? Pues es que yo estoy buscando el amor en la familia. No está etiquetada solo para el amor del tipo pareja y sexual, sino puede ser que yo le estoy enfocando al amor en la familia, porque en ese momento en la familia está viendo ciertos problemas de relaciones. No, que hay una mezcla de ángeles. ¿Qué busca la mezcla de ángeles? Puede ser que yo ni siquiera nunca he leído un libro de ángeles, ni he hecho nada en relación a los ángeles, pero siento ese deseo de tener una compañía, o de generarle a mis hijos la compañía del ángel de la guarda. Voy a poner esa mezcla y ¿qué voy a provocar? De alguna manera ese contacto con lo espiritual. Pues así, cada una de ellas tiene un propósito, y por eso se llaman mezclas también de propósito, van encaminadas a lograr un efecto. Si yo tengo un problema de salud, entonces sí me voy por aceites esenciales y puedo hacer mezclas y las voy a poder colocar. Ahora, muy importante, entre otras de las restricciones, es un medicamento y un doctor es una cuestión que ustedes tienen que continuar. Si ustedes ya tienen diagnosticado una enfermedad, la van a continuar con su médico. Lo que van a hacer con la aromaterapia es apoyar y mejorar la calidad de vida que tienen para que ese medicamento y tratamiento tenga un efecto todavía mejor. Y hay aceites que no se deben nunca frotar. Los aceites que promueven calor, canela, hierbabuena, menta, no se frotan, porque levantan mucho la temperatura y van a generar irritación en la piel. Si hay un tumor, hay aceites que ayudan, no les digo que a curar un cáncer, ni mucho menos, pero sí van a ayudar a que el sistema inmunológico se eleve y que algunas de las células cancerosas que están en formación empiecen a deformarse y a desecharse. Y a veces reducen volumen de tumor, pero jamás nunca se frota la zona de un tumor, solamente se coloca el aceite esencial dejando que penetre para que haga el efecto. Lo más que puede llegar a ocurrir es que no tenga mayor efecto, pero nunca promoverá formación de células cancerosas. Desde luego que hay que siempre irse a la información. Nosotros en Aromacer contamos con toda la información que ustedes puedan necesitar. Pueden contactarnos, les enviamos la monografía descripción del aceite esencial, sus precauciones específicas para ese aceite esencial, con qué otros aceites lo pueden mezclar, si necesitan recetas, y normalmente damos cursos pequeños me refiero a pequeña cantidad de personas, para poder hacer mezclas con ustedes y poderles ir explicando. Unas 5 o 6 personas que se juntan y damos el curso donde explicamos todo esto que les hemos estado explicando con mayor precisión. Les proporcionamos un manual donde llevan la información de cada aceite,
tenemos más de 62, entonces normalmente dividimos en bloques a lo que a ustedes les interese más, y son sobre los aceites que damos el curso, les damos recetas, las indicaciones, ustedes los van sintiendo, los van aprendiendo a usar y se los llevan para irlos usando en la práctica. ¿Sirve para quién? Para una casa, pueden tener su kit de primeros auxilios, para un terapeuta. Y bueno, por hoy es todo, estamos a sus órdenes, cualquier cosa, duda que tengan, pregunta, pueden contactar con nosotros. Gracias, Juanita, por haber estado Al contrario, con Ingrid, nosotros. gracias a usted.